Buenas tardes a todos y a todas allá donde estén. Buenos días, por tanto, para algunos y algunas. Ah, Estamos aquí para celebrar una nueva sesión virtual de la Red Cochrane Iberoamericana, la cuarta ya de este año 2024, que, bueno, ya hace un tiempo que estamos anunciando y hemos preparado para poder destacar algunos aspectos que se presentaron y se discutieron en el Global Evidence Summit que se celebró a principios de septiembre en la ciudad de Praga. Este es un evento que este año hizo coincidir los congresos anuales de Cochrane, la Camel Collaboration, GIN y me estoy dejando a alguien. JBI. Y JBI, gracias. La Joanna Briggs Institute. Por poner un poco de cifras al evento, vean que es un evento que consiguió un número de inscritos alto. Eran 1.800 personas que sin duda promovió mucho este espíritu de comunidad y de academia. Se destacó mucho el hecho de que había una representación amplia de países, entre los cuales la Red Cochrane también estaba, la Red Cochrane Iberoamericana también estaba bien representada, como veremos después. Esto se tradujo en el programa científico en 6 sesiones plenarias bastante diversas, los que se discutían aspectos, digamos, de un nivel más macro, teniendo en cuenta que eran diferentes comunidades las que estaban compartiendo experiencias. Después sí, hubo 2 sesiones especiales sobre retos sobre la evidencia científica, con este espíritu que actualmente la comunidad científica que promueve el uso y la elaboración de síntesis de la evidencia está unando esfuerzos para dar respuestas oportunas y a nivel global. Y aparte de eso, hubieron 25 sesiones especiales más y en lo más científico, 69 sesiones orales extendidas, hasta 444 sesiones orales breves, lo que en ocasiones supuso un conflicto para saber si uno quería estar en una sala u otra. Y finalmente se celebraron 59 talleres. Para llevar estos números un poco más a lo que nos ocupa, la contribución de la red en números, en cifras, aquí está la contribución directa en las sesiones científicas. Tuvimos la oportunidad de presentar 18 sesiones orales, 43 pósters y 3 talleres. Toda la información la tienen en este enlace que ven aquí, que del mismo modo he incrustado una imagen para que puedan ir a la web del Centro Cochrane para que si quieren ver el detalle y acceder a estas comunicaciones, podrán verlas. Esto nos llevó a la decisión de intentar hacer esta sesión dirigida por una parte, tener la oportunidad de oír estas voces de la Red Cochrane Iberoamericana que habían tenido la posibilidad de presentar en Praga, pues también oírlos aquí en el seno de las sesiones virtuales de la red. ¿De acuerdo? Pero también pensamos que era importante traer algún tema de interés que se hubiera podido destacar durante el Congreso, ¿eh? Y con este esfuerzo hemos elaborado este programa, siempre parcial, ¿de acuerdo? Pero creemos que representativo del buen nivel científico y académico que se vio en Praga. Empezaremos con un vídeo grabado por Zachary Moon de la Joanna Briggs Institute, que nos pondrá al día de la iniciativa que están llevando a cabo desde su universidad para ordenar esta taxonomía de la síntesis de la evidencia, para ordenar un poco los tipos de evidencia, de síntesis de la evidencia que existen y para caracterizarlos. A continuación, podremos escuchar a 3 intervenciones que nos expondrán las comunicaciones orales que tuvieron la oportunidad de hacer en el Congreso. Oiremos a Andrea Cervera, a Melissa Medina Edo y a Jessica Bertrán. Y después también tuvimos la idea que entre los muchos pósters que se presentaron durante el coloquium por parte de contribuyentes en la red, les invitamos a ustedes a hacer una votación de
a ver cuáles les parecían más interesantes. Y aquí tenemos las dos personas que tuvieron el privilegio de salir más votadas y que por lo tanto también han aceptado la posibilidad de presentar su póster de una forma rápida para que nos podamos hacer una idea de que tuvieron oportunidad de presentar. Cada coloquium ofrece la oportunidad de otorgar unos premios y en esta ocasión tendremos el privilegio de escuchar a Cristian Mansilla. Ahora su filiación está en McMaster en Canadá, pero él es chileno y tuvo la oportunidad de ganar el Thomas Chalmers Award, que se ofrece a la mejor comunicación oral durante el Congreso. Se ofrece al mejor póster, a la mejor comunicación breve, pero el premio gordo digamos que es la de la comunicación oral y tendremos la oportunidad también de verlo en vídeo, pero nos reproducirá su comunicación, la comunicación que ganó este premio y por lo tanto hará un poco redonda la sesión de hoy. En este sentido, desafortunadamente no tendremos la oportunidad de poder hacer preguntas a Zach Moon ni a Cristian Mansilla, pero la intención es que sí que a las comunicaciones orales y a las pósters de la red, tan pronto hayan podido presentar, podamos hacer alguna ronda de preguntas. Por tanto, voy a dejar de compartir un momento, disculpen, para pasar a compartir el vídeo de Zach Moon, de manera que podamos, disculpen. Perdón, un segundo. ¿Están oyendo el audio? No. Todavía no. Vale, pues un segundo. So I'm going to talk to you today about the... Ahora sí. Vale, disculpad. Pues ahora sí que Hello, my pasamos. name's Zachary Munn, and I'm very glad to be talking to all of you today, my friends and colleagues at the Ibero-American Cochrane Network. And thank you to Pablo for the invitation to send this video on. So I'm going to talk to you today about the Evidence Synthesis Taxonomy Initiative, which is a project that we have received funding for, which aims to harmonise the many different types of evidence synthesis and to also provide guidance about what is the best review approach for a particular question. Today I'll be presenting the slides that I presented at the Global Evidence Summit, and I only have 7 minutes, so I'll get right into it. Here are my disclosures. Just to note that this work is funded by the Australian National Health and Medical Research Council. Okay, so let's lay some of the background for this work. So we know now that there are many different types of systematic reviews and evidence synthesis, and this is often referred to as the evidence synthesis family or different families of evidence synthesis. Whilst historically we only had systematic reviews of randomized controlled trials or on the effects of interventions, we now have many, many different types and approaches to synthesize the evidence. For example, for systematic reviews, which are just one branch in the family, we can see that there are many different types of systematic review approaches that we can do now, including subtypes of these reviews as well. And these methods are expanding at a very fast rate. So what the premise behind our work is that there has been this explosion in evidence synthesis methods and approaches. However, there are still many low quality and redundant evidence synthesis projects. For many people, there is a lot of confusion regarding all of these different approaches, and there is no standard classification scheme or effort to harmonise these approaches that is continuously updated and internationally agreed amongst the evidence synthesis community. And that is what we are trying to do. We hope to build an evidence synthesis taxonomy that is a living repository and compendium, identifying all of the different approaches to evidence synthesis and also linking out to relevant methods and guidance as well. So it's a useful resource for people to actually visit, find out what the best approach or best evidence synthesis type is for their particular question, and then be linked out to methods and reporting guidance. So that is what we are trying to do. This will be a comprehensive resource which we hope will be of benefit to many, many different people
And really, we hope to ensure good methodological choices and improve the conduct of reviews. Okay, so we are doing this as an international effort. Our headquarters are here in Adelaide, within Hesbury, but we have many people who are working on this effort from across the globe, and we're a very open and welcoming group. So if you're interested in joining, please do reach out. Okay, we've also provided some publications related to this work. Perhaps the most relevant publication is this Pandora's Box of Evidence Synthesis, and why we actually need a living evidence synthesis taxonomy. And we've also been conducting a scoping review of all of the previous classification systems and typologies in this space. And I'll give you a very quick update on that today. Okay, so the what we are really trying to do, if we can just sum it all up very quickly, we want to make sure that people are doing the right reviews for the right reasons, using the right methods, and we really hope that this evidence synthesis taxonomy will help people achieve this. So let me give you a quick update now on this scoping review that I mentioned. So my colleague, Dr. Danielle Pollock, led this scoping review, which looked at all of the previous typologies, taxonomies, classification systems, etc., in evidence synthesis. And obviously we wanted to do this before we developed our own classification system or taxonomy. We also wanted to see how many different evidence synthesis approaches have been included in these previous taxonomies, and how the authors of these typologies or taxonomies actually grouped different types of evidence synthesis together or distinguished them from one another. So what were the characteristics that made the authors group a bunch of systematic reviews under one label and a bunch of other approaches under a different label? So we found 446 reports or studies or resources that we included in our review, 49 of which we classified formal groupings. We also then looked at the different terms that had been used in all of these different or previous systems, and we could see that there are actually over 1,000 different terms that have been used to describe different approaches to evidence synthesis. The most common term, and this will surprise no one, I think, was systematic reviews, but you can see that there were many other terms that were also used. Many of these terms were only mentioned once, which is probably contributing to some of the confusion as well, because they aren't very well known terms. So you can see here on the screen some of the most popular terms that have been used to describe evidence synthesis approaches. Okay, I'll skip over this. And so, like I said, we also looked at how these different systems actually grouped or distinguished different types of evidence synthesis. So a lot of the previous systems did it by the foci of interest or the review question, or the discipline of field, the perspective that is taken by the authors from a neutral stance to a more opinionated stance, the coverage in terms of the search coverage, eligibility criteria, and so on, as you can see. And this is really interesting, actually, to see the different ways that authors did categorize all of the different approaches to evidence synthesis. So this was a really important milestone that we've just completed on the way to developing our taxonomy. So basically, what it did show was that there are too many terms. That we think there are too many terms. We need some harmonization in this field. There was limited knowledge user involvement in the development of these previous systems. They weren't empirically developed, let's say, or weren't based on strong methodological approaches, and we know there is this need for harmonization, as we say. Okay, so we've been developing a taxonomy now, which we have done in a co-designed way with a very large group. We've had lots and lots of different workshops. Our first in-person workshop was actually at Cochrane last year, but we have had many others with the members of the ST Advisory Board, as you can see here, and we also had a lot of online workshops as well.
We've also done a survey. So as we develop the taxonomy, we iteratively amongst these workshops, we've also done some surveys. I can see we're running out of time. I'm glad to say that basic structure for the taxonomy has now been approved, and it looks like this. What we've done is we've grouped our reviews, different evidence synthesis approaches into these 5 families across the top here. Big picture reviews, which include things like scoping and mapping reviews. Qualitative evidence synthesis, which includes approaches like meta-aggregation or meta-ethnography and many others. Reviews of reviews, such as umbrella reviews or overviews of reviews. Mixed methods reviews, including things like realist synthesis and other approaches. And quantitative systematic reviews as well, which many of you may be familiar with. We also introduced this concept of modes, including the modes of living and rapid, where in the past people have talked about rapid reviews or living reviews as separate evidence synthesis types. But we actually consider that you could make any evidence synthesis project a living approach or a rapid approach, or using a rapid mode or living mode. So we've clarified that in this taxonomy as well. Okay, and then so what we're now developing is a living wiki to go alongside this, and also harmonizing the different review approaches under these families. And in our living wiki, we're going to have all of this really useful information so that people can go to this wiki and then go out to the relevant methodological conduct guidance, or the reporting standards, or the relevant certainty of evidence approaches, etc., etc. So hopefully it's really, really useful for the end users. Okay. All right, so that's I think all I have time for. We are working through this, and if you would like to be involved, please just send me an email. We can't do this without the involvement of fantastic systematic reviewers and evidence synthesis methodologists around the globe. So please do reach out and enjoy your network meeting. Thank you, everybody. Muy bien, pues se supone que este proyecto en un tiempo nos podrá hacer conocer cuál es la clasificación de los diferentes tipos de síntesis de la evidencia, con el objetivo que se ha comentado de poder escoger el modelo adecuado para contestar a las preguntas adecuadas desde la perspectiva de la síntesis de la evidencia. Es una presentación bien interesante que próximamente también podemos compartir por si alguien quiere repasar alguno de los contenidos que se han discutido aquí en este vídeo, y de la misma manera con que Zach daba su contacto por si se quieren sumar a esta iniciativa, que lo puedan hacer libremente. Sí que durante la proyección del vídeo he recibido un mensaje de que quizá no se estaba escuchando del todo bien. De todas formas, he consultado con otras compañeras y sí que se estaba escuchando. En todo caso, disculpen, pero insisto, colgaremos en la medida de lo posible el vídeo para poder retomar lo que se haya podido perder. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pasamos a las presentaciones orales que hemos escogido de una forma un tanto subjetiva, pero sin duda tratando de destacar el interés que tienen académico y científico y su relevancia. Ahora le daré la palabra a Andrea Cervera, para que tenga la oportunidad de darnos de presentarnos su comunicación oral. Si les parece, tras su intervención podremos abrir un turno breve de preguntas que a su vez pueden escribir en el apartado de preguntas y respuestas, questions and answers, si tienen su interficie en inglés. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Andrea, yo dejo de compartir. Compartes tu presentación. Gracias. Vale. Vale. Estoy compartiendo la pantalla. Te vemos bien, Vale. sí, gracias. Genial. De acuerdo. Bueno, nada, muchas gracias por invitarme a presentar esta comunicación oral, que en mi caso no la presenté yo,
La presentó Eva Madrid, pero por motivos de agenda pues no ha podido estar aquí hoy. Y agradezco a Eva el confiar en mí para presentarla también. Esta comunicación se trataba de la evaluación de la legibilidad de los resúmenes en términos sencillos y los resúmenes científicos en español, antes y después de la aplicación de la guía Cochrane para Plain Language Summaries de 2022. A ver, disculpen porque no parece que avance las diapositivas, pero... Andrea, si lo haces desde la misma Ahora, diapositiva. sí, ahora mismo, sí. Bueno, para ponernos en antecedentes, en Reino Unido el 84% de la población tiene una edad de lectura de unos 11 años. Esto, por supuesto, va variando según el país y el público, pero nos da una idea general de qué estamos hablando. En 2022 también Cochrane publica las directrices, unas nuevas directrices para los redactores, bueno, para quienes redacten resúmenes en términos sencillos o en lenguaje sencillo, lo que en inglés llaman Plain Language Summary o PLS, el acrónimo. Estas directrices hacen hincapié en que sea un texto más sencillo, con un conversational style, que llaman ellos, sin datos estadísticos, que no tenga una estructura de abstract o de resumen científico de Cochrane, pide mayor brevedad y que la edad de lectura recomendada, como veníamos anunciando un poco, sea dirigida a 11 años. Este es el texto en cuestión, el documento que se publicó en 2022. Y el objetivo de este trabajo fue analizar la legibilidad de los abstracts y los resúmenes en términos sencillos de las revisiones Cochrane de intervenciones antes y después de la implementación de este documento, tanto en inglés como en sus traducciones al español. Bien, la metodología que se siguió fue un estudio cruzado con revisiones sistemáticas Cochrane de intervención publicadas en 2019 y en 2023. Se excluyeron, por lo tanto, protocolos, revisiones retiradas, revisiones que no fueran de intervención y revisiones globales, las overviews. Las dos escalas que se utilizaron en inglés fue la SMOC, la Simple Measure of Gobbledygook Index, y en español fue la escala INFLES, que creo que esto aplica para ambas escalas, pero conozco mejor la española, y básicamente es una fórmula que analiza la proporción de sílabas por palabra y palabras por frase, para así analizar la legibilidad. Se compararon el índice de 2019 con el de 2023 para ambos idiomas y también se analizó cómo se ajustaban los índices de los resúmenes en términos sencillos a la guía de 2022 de Cochrane. Y por último también se analizó si esta legibilidad difería en función del origen del autor, si era anglosajón o no. Los resultados se ven aquí en esta tabla para los resúmenes en inglés. Tanto el resumen científico como el resumen en lenguaje sencillo mejoraron tras la publicación de la guía. Sin embargo, esta mejora no fue significativa y tampoco se ajustaron los resúmenes en lenguaje sencillo ni tampoco los resúmenes científicos a la edad de lectura recomendada por la guía de 11 años. Además, esta mejora, digamos, tampoco supuso un cambio en el nivel de la escala, como podemos ver en la tabla. Por otro lado, en cuanto al origen de los autores, no hubo diferencias entre autores nativos y autores cuya lengua materna no era el inglés. En los resultados para el análisis de textos en español, también mejoraron los resultados de ambos resúmenes después de la guía con respecto a antes de la guía, aunque la significación estadística solo se produjo para la mejora del resumen en términos sencillos. De nuevo, esto tampoco supuso un cambio en la categoría, en el nivel de dificultad o de legibilidad, digamos, que ambos resúmenes se mantuvieron en la misma categoría que tenían antes de la aplicación de la guía. Las conclusiones, como he ido comentando, son que en cuanto a los textos en inglés, los índices de legibilidad han mejorado, tanto para abstracts como para resúmenes de lenguaje sencillo, pero sin significación estadística. Esta mejora tampoco redujo el nivel académico y vemos que sigue siendo un nivel
digamos, de graduado o universitario para los resúmenes científicos y un nivel de instituto de preuniversitario para lenguaje sencillo. Tampoco se cumple con la recomendación de la guía. Después, en cuanto a la legibilidad, según el origen de los autores principales, vemos que no hay diferencia. Y los índices en español, bueno, también han mejorado ambos, pero el único que ha mejorado estadísticamente significativo es el resumen en términos sencillos, aunque no reduce el nivel de dificultad de los textos. Por último, y esto no lo comentó en su presentación Eva, pero es una licencia, bueno, lo comentó, pero no estaba en las diapositivas, es una licencia que me he tomado yo para poner un poco en contexto las limitaciones de estas herramientas, digamos. Las escalas no están pensadas para textos con muchas cifras y acrónimos, son escalas pensadas para un público general y por lo tanto hay ciertos elementos que pueden procesarse de forma errónea como palabras o frases cortas y alterar la puntuación. Por otro lado, miden la legibilidad de una forma cuantitativa, como podemos ver, y no tienen en cuenta otros aspectos que pueden afectar a la comprensibilidad del texto, como pueden ser la complejidad del tema o de los términos. Por último, un elemento que podría penalizar a los resúmenes en lenguaje sencillo con estas herramientas es que estos resúmenes suelen incluir descripciones más largas para explicar lo que en el resumen científico podría ser un único término científico especializado. Con esto, bueno, como digo, estas limitaciones todavía tienen que explorarse un poco más y el objetivo, si no recuerdo mal, es publicar todo esto en un futuro, en un artículo. Muchas gracias y nada, intentaré responder a las preguntas que tengan y si no, contactaré con Eva para que pueda darnos más información. Gracias. Muchas gracias, Andrea. No veo preguntas en la función de preguntas y respuestas, ni nadie ha levantado la mano. Yo aprovecharé para hacerte un par de preguntas. Mientras tanto, si alguien quiere pensar alguna, que lo haga. Marta, por favor, está atenta a ver si aparece alguna. Has destacado dos cosas que me han llamado la atención en la presentación. La primera es la elección de estos dos indicadores de legibilidad. ¿Tiene alguna razón de ser que se haya elegido este y no otros? Bueno, como comenta en el caso de la escala, bueno, no iba a buscarlo, pero bueno, en el caso de la escala, el índice SMOC, yo no estuve tan implicada, por lo tanto no estoy segura de lo que llevó a escoger este indicador. Pero en la escala española, de la INFLEX, sí que puedo hablar un poco más. Y básicamente es la escala de las que existen ahora mismo en legibilidad en español. Esta ha sido desarrollada por Inés Barrios como parte de su tesis doctoral. Y es una escala que, bueno, digamos que mejora o hila más fino, podríamos decir, una escala que ya existía, que si no recuerdo mal es de los 80, de los años 80, que es la de que es una escala que ya existía de legibilidad en español, y es, como digo, la escala más actual y una versión mejorada de una escala de legibilidad que ya tenía cierto reconocimiento. Por lo tanto, escogimos esta porque, bueno, como digo, es la más actual. La autora, de hecho, ahora la ha actualizado hace este mismo año. Bueno, es una escala de la que tenemos más conocimiento y que parece que se ajusta más a la legibilidad real, podríamos decir. Bien, bien. Y por último, sin quererte sacar más tiempo, que sé que tienes un compromiso, preguntarte por tu opinión de lo que puede suponer aplicar un índice de legibilidad que se piense, por ejemplo, para la comprensión que pueda tener una franja de edad muy concreta sobre conceptos de salud en algunas revisiones que realmente, aunque sean por su léxico, pueden parecer bastante complejos, ¿no? de expresar en términos sencillos, al fin y al cabo. ¿Qué piensas sobre esto, de la aplicación de estos índices a conceptos tan complejos? Bueno, esto es una opinión completamente personal. No represento al resto de compañeros y compañeras. Creo que, como digo, es una escala cuantitativa que hay que coger con pinzas, precisamente por esto, ¿no? En la complejidad del texto por el contenido, no tanto por la forma.
modifica la comprensión que pueda tener el público. Por lo tanto, Ujú. una escala al final es matemáticas. No quiere decir que por tener frases más cortas o más acrónimos vaya a ser más comprensible. De hecho, es todo lo contrario. Y estas son las Exacto. limitaciones de este tipo de... Creo que es un índice, es muy útil, pero no, yo no lo utilizaría como única referencia para conocer la comprensibilidad de un texto. Y textos complejos creo que se pueden trabajar para público con un nivel de lectura más bajo, pero requieren bueno, mucho trabajo y ya quitaría del foco este tipo de escalas numéricas y me centraría más en algo más cualitativo. Muy bien, pues si nadie quiere hacer alguna pregunta adicional a Andrea. Bueno, cualquier pregunta pueden enviarla al correo y Exacto. intentaré responderla. Muy bien, gracias Andrea. Gracias a vosotros. Si dejas de Dejo compartir de compartir. pantalla, gracias. Yo vuelvo a compartir la mía para anunciar la segunda intervención de esta tarde. En esta ocasión, Melissa Medina de Aedo, que tuvo la posibilidad de empezar a presentar los resultados del proyecto Simple Grade, que yo tuve la suerte de estar en la sala en la que se presentó y realmente captó mucho la atención de los asistentes. Hubo un pico de atención en ese momento. Espero que a ustedes les pueda gustar igual que gustó en la sala esta presentación. Por tanto, Melissa, adelante, yo dejo de compartir, compartes tú y comprobamos que todo vaya bien y arrancas. Vale, perfecto. Gracias, Iván. Voy a compartir ahora. Ya está. ¿Me avisan si se logra ver la presentación? Se está viendo a la perfección, sí, gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Voy a hacer bueno, no un resumen, pero como se nos dijo que había un poquito más de tiempo, quizás voy a extender un poquito la presentación original que hicimos en Praga respecto a este proyecto que es bastante interesante y un poco complejo quizás de explicarlo, pero voy a tratar de hacer lo mejor posible para que pueda comprenderse. El proyecto Simple Grade, bueno, nace primero en la cuna de, no sé si todos conocen o están en conocimiento de que la Red Cochrane Iberoamérica tiene una unidad, el Centro Iberoamericano tiene una unidad de cultura científica y de la innovación que existe desde 2019 y que dentro de sus funciones desarrolla diferentes proyectos de divulgación para acercar al público en general a la evidencia en salud y promover un poco más el pensamiento crítico en torno a esta evidencia. Y otra de las características que tiene esta unidad es que además ha sido acreditada por el Ministerio en tres componentes en que permite la realización de comunicación de resultados de investigación, desarrollo e innovación. También permite la divulgación general del conocimiento científico y tecnológico y además realizar investigación sobre los procesos de difusión social de esta investigación, desarrollo e innovación. Si ustedes van a la página web del Centro Cochrane Iberoamericano, pueden visualizar todos los proyectos que desarrolla esta unidad, entre los cuales está el proyecto de Nutrimedia, los formatos divulgativos que son los podcasts, vídeos, infografías, blogshots y resúmenes visuales. Y dentro de los proyectos, el último que se ha sumado ha sido este de Simple Grade. Como antecedente general en realidad de cómo nació desarrollar Simple Grade, fue porque la mayoría de estos proyectos se basan en revisiones sistemáticas de Cochrane y uno de los factores comunes es la expresión de la certeza de la evidencia bajo la metodología Grade en estas revisiones y que ese mismo recurso es utilizado para estos productos. Como era un factor común en todos estos proyectos, dijimos, ¿por qué no tratar de acercar un poco más también al público en general a esta terminología que utiliza Grade para clasificar o evaluar la certeza de la evidencia? Así que de esa forma más o menos fue como nació este proyecto. El objetivo del Simple Grade en sí, como les mencionaba, es explicar un poco la metodología Grade en un lenguaje más sencillo para el público en general. E incluso nos hemos dado cuenta que no solamente al público en general, sino incluso a clínicos o investigadores recientes o incluso estudiantes que no están muy familiarizados con el sistema y la metodología Grade, es un recurso bastante útil.
Bueno, hemos desarrollado un plan de trabajo en el que una primera fase es la que se ha desarrollado este año recién, desde julio 2023 a junio 2024, en donde se desarrolló esta primera parte del proyecto Simple Grade, donde como producto creamos 10 píldoras divulgativas sobre la clasificación de la certeza de la evidencia, cuya estructura se realizó en 3 capas, como está mencionado aquí en la presentación, que quiere decir que se presenta la información de una menor complejidad a una mayor complejidad. Y las 3 capas, si ustedes visualizan esas píldoras, se van a dar cuenta que al inicio hay una descripción muy general del tema, luego se profundiza un poquito más en las preguntas frecuentes, y para finalizar, la tercera capa sería esta sección para saber más, en donde además proveemos recursos, enlaces a otras webs y otros elementos que pueden dar un poquito más de información respecto a cada uno de los temas de cada píldora. Además, toda esta información ha sido complementada con 10 vídeos cortos que se han desarrollado de 1 minuto. Perdón, 6 vídeos, no son 10, son 6, aquí hay un error. 2 infografías y una guía también para estimar más o menos la certeza de la evidencia. La metodología que utilizamos ha sido un proceso bastante iterativo, en que ha participado un equipo multidisciplinar que ha incluido investigadores, comunicador científico y también el público, para intentar mejorar el contenido y la calidad de los materiales que hemos desarrollado. Comenzamos nosotros revisando los principios de la metodología GRADE, basándonos principalmente en el manual GRADE, que se encuentra disponible actualmente. Yo sé que, bueno, me enteré en una de las sesiones bibliográficas que está siendo actualizado. Así que seguramente la información que nosotros tenemos o los conceptos vamos a tener que actualizarlos en un futuro próximo. Y en segundo lugar, identificamos aquellos conceptos que consideramos clave para poder comprender el proceso de la evaluación de la certeza de la evidencia. Y luego, cuando ya tuvimos estos conceptos definidos, hicimos un resumen y tradujimos la información a un lenguaje sencillo. Esta parte fue la más iterativa, porque tuvimos que revisar, presentarla a público, volver a revisar, para que se entendiera lo más simplemente posible. Y además utilizamos, agarrándome un poco de la presentación de Andrea, también aplicamos test de legibilidad a estos textos, en donde el que utilizamos para estos efectos fue el índice SMOG, que es uno de los que se considera más confiable para contextos de salud, ya que una de sus características es que considera palabras largas y técnicas que pueden ser barreras para su completa legibilidad de estos textos. Luego de aplicar los test de redabilidad fue que produjimos estos recursos, las píldoras, los vídeos y las infografías. Y actualmente lo que tenemos pendiente es, también tomándome un poco de la presentación de Andrea, como estas escalas de redabilidad son más cuantitativas, como ella misma mencionaba, queremos hacer una evaluación un poco más cualitativa de la comprensión de estos contenidos. Así que estamos gestionando realizar la validación de estos a través de básicamente pruebas de usuario de todos estos elementos. Bueno, los resultados de esta primera fase, como les mencionaba anteriormente, fueron 10 píldoras divulgativas, donde este fue el índice de legibilidad que logramos, que personas desde un rango de 14 a 15 años puedan leerlo y que tiene una dificultad de lectura moderada. Bueno, ahí también he puesto un enlace, o sea, un código QR por si alguien quiere acceder fácilmente a las píldoras. Y también, bueno, uno de los resultados fue el vídeo, no lo voy a poner ahora para no alargarme, pero si los quieren ver están en YouTube, en el canal de Cochrane Iberoamérica. Son videos muy cortos, de 1 minuto, y además están subtitulados en inglés. Y las 2 infografías que también están publicadas en la web y a las que pueden acceder con estos códigos QR si alguien quiere mirarlos. Bueno, el proyecto también está pensado para continuarlo en estos próximos 2 años. Hay una propuesta que ya ha sido aprobada para seguir trabajando en este sentido, comenzando ahora en julio de 2024 hasta junio de 2025.
en donde vamos a intentar explicar GRADE con algunos ejemplos reales de donde, por ejemplo, hemos obtenido algunas preguntas que se han hecho en Cochrane Responde o por la OCU, que utilizan algunas de estas revisiones sistemáticas, y lo que queremos es explicar por qué esa certeza ha sido evaluada con tal o cual nivel. Y esto lo vamos a hacer también con 10 contenidos web, que van a ser píldoras divulgativas, también con 4 vídeos y una infografía. Y lo otro también que queremos continuar con esta traducción de estos materiales al inglés. Porque se ha visto, bueno, Gonzalo sabe un poco más del tema, que tiene más contactos, pero creo que ha habido gente de otros centros Cochrane que han estado también interesados en este proyecto. Y como tercera fase, ya pensando un poco más hacia futuro, estamos trabajando en una propuesta para continuar profundizando en este proyecto, y el objetivo sería divulgar estos factores que hay que tener en cuenta para tomar decisiones en salud, como explicarlos un poquito más en profundidad, pero continuando con la tónica del lenguaje sencillo. Bueno, algunas cosas destacadas del proyecto Simple Grade es que, bueno, es un proyecto pionero, no se ha realizado en otros contextos. Hay una variedad de posibilidades de difusión a través de la red Cochrane y en otros centros Cochrane también. Otro aspecto importante es que tenemos apoyo metodológico del Centro Grade en Barcelona, que nos revisa todos estos materiales, y que tenemos la posibilidad también de traducir el contenido al inglés para hacerlo más, para hacer esta difusión mucho más amplia. Y bueno, para finalizar, este es el equipo por el momento. Está Gonzalo Casino, quien es quien lidera el proyecto. Pablo, que nos supervisa y nos asiste también en todo lo que tiene que ver con la metodología. Y bueno, Jessica, Andrea y quien les habla, yo, que estamos también trabajando junto con ellos. Y bueno, eso es todo. Quedo atenta si tienen alguna pregunta. Mil gracias, Melissa. Animo a los asistentes a que puedan preparar alguna pregunta si así lo desean, ¿de acuerdo? De todos modos, déjame a mí comentar una cosa. Has dicho en la parte final de tu intervención que no sabéis de otra iniciativa a este nivel. ¿Realmente habéis podido sondear si no hay nadie que haya hecho este esfuerzo de bajar el discurso tan metodológico al gran público sobre estos conceptos que implica la metodología GRID? De momento no. En cuanto al lenguaje sencillo, no nos hemos enterado de que haya alguien trabajando en esta misma línea. Bien, 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 bien. Y después me ha llamado la atención, supongo que habrás aprovechado las diapositivas del día de la presentación, pero la referencia para medir la legibilidad en español es un índice que está en inglés. Este es un índice que está en inglés, pero que existe la posibilidad de evaluar textos en español. Ajá, bien, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, fantástico. Gracias. Pues no veo que haya preguntas ni manos levantadas entre los asistentes. Por lo tanto, agradecerte de nuevo, Melissa, que De todas hayas formas, tenido el si hay tiempo. alguna pregunta que salga posterior, Por supuesto. a mi correo o al correo de Gonzalo. Sí, un segundo. Vale. Insistir a los asistentes que dispondrán de la grabación tal y como Marta se ha encargado de exponer en el chat en los próximos días para que uno en un momento dado pueda recuperar tanto los QRs como las direcciones electrónicas de cada uno que estamos compartiendo para hacer un poco más de comunidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Melissa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, seguimos con la sesión para ahora pasar a un plano no tanto de transferencia del conocimiento, sino un tanto más metodológico, ¿de acuerdo? Ahora sí que viene el momento de ver los esfuerzos y la iniciativa que se está tomando desde el Centro Cochrane Americano para proponer directrices sobre cómo utilizar el modelo de evidencia a la recomendación, las decisiones para la evidencia, cuando se están utilizando datos de comparaciones de múltiples intervenciones. ¿Y quién mejor que esto para explicarnos
que es Jessica, que tuvo la oportunidad de hacer. Ahora nos aclara si fue un taller o una sesión especial, Jessica, Sí, pero sin duda te doy la palabra, dejo de compartir yo y ya te puedes explayar. ¿Mm? muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me avisan si es que se visualiza bien. Bueno, yo voy a hablarles un poco de una novedad de Grade, o un avance de Grade. Esta fue una sesión de avances de Grade, es decir, intentamos hacer un pequeño resumen de todas aquellas publicaciones de las nuevas directrices Grade que están en proceso de publicación. Esta directriz para el marco ETD para comparaciones múltiples ha sido ya evaluado y aprobado por el grupo Grade y será publicado, Dios mediante, el próximo año. Entonces yo les voy a hacer un breve resumen del contenido de lo que será esta publicación Grade. Pero primero que nada hay que saber por qué es que es necesario un marco de la evidencia de la decisión para comparaciones múltiples. Bueno, hoy en día frecuentemente nos encontramos ante escenarios donde existen más de una opción de tratamiento para un problema. Entonces, ¿cómo podemos escoger entre todas estas opciones y considerando que cada una tiene sus pros y sus contras, y cómo escoger cuál es la mejor? Y esta comparación es un proceso muy complejo, dada la gran cantidad de datos que hay que sintetizar e interpretar. Y entonces el marco de la evidencia de la decisión para comparaciones múltiples nos permite navegar desde la evidencia para todos aquellos factores claves que tenemos que considerar para evaluar las múltiples opciones de tratamiento, hasta la formulación de una recomendación, pero de una manera transparente, estructurada y rigurosa, como hace el marco. Este marco está basado en el marco ETD original, con algunas modificaciones o adaptaciones que se han hecho para que pueda manejar múltiples intervenciones, la comparación de múltiples intervenciones a la vez. Pero muchas de estas modificaciones también son aplicables a la ETD original, dado que las múltiples comparaciones, una comparación por par de A versus B, digamos, es en realidad la manera más simple o el modelo más simple de una comparación múltiple. Lo que se podía hacer hasta ahora era, al tener varias comparaciones, es hacer una ETD por cada una de las comparaciones, y esto nos generaba tantas ETDs como comparaciones tengamos que lidiar. Pero ahora lo que se quiere es, lo que se ha creado es un único marco para poder hacer una evaluación simultánea de todas estas intervenciones a la vez. Entonces, lo que se plantea es un proceso escalonado, en el que hay una fase preliminar donde se tienen que preparar todos los datos y todos los inputs que se van a necesitar para el proceso, una fase de evaluación de las intervenciones, una fase de comparación relativa de las intervenciones, y se termina en la formulación de una recomendación que puede ser jerárquica incluso, si es que la evidencia así lo permite. La estructura de este marco para comparaciones múltiples, como ya lo dije, está basado en el marco anterior, por lo tanto mantiene la sección de la pregunta, la sección de la evaluación, en donde tenemos ahora, en vez de 12 criterios, 13 criterios para evaluar, que incluyen el problema, los efectos deseables, los efectos indeseables, el efecto neto, los valores, el balance de los efectos, la certeza que tenemos de la evidencia, el uso de recursos, la certeza en esta evidencia de uso de recursos, costo-efectividad, equidad, aceptabilidad y factibilidad. Luego, toda esta información va a ir sintetizada en un resumen de juicios para comparaciones múltiples,
y finalmente se podrá llegar a la sección de las conclusiones, donde podremos hacer las recomendaciones, ya sea jerárquicas o las recomendaciones que abarquen a todas las comparaciones que hemos evaluado. Empecemos por la sección de la pregunta. Como les dije, acá vamos a diferenciar dos tipos de preguntas. La pregunta general, que es la pregunta de la guía de práctica clínica, la pregunta que queremos responder, y la pregunta sobre los efectos, que va a estar en formato pico, donde vamos a detallar la población y luego cada una de las intervenciones, ya sea contra un comparador común, como en este caso que vemos como placebo, o podemos también comparar diferentes intervenciones, cada una con un diferente comparador, pero tenemos que listarlas aquí todas. Luego, como novedad, ahora la importancia de cada uno de los la priorización y la importancia de cada uno de los desenlaces debe estar establecido desde que se realiza la pregunta, porque es preferible que esta importancia se determine antes de que el panel pueda evaluar los efectos con los datos de la revisión, con los resultados de la revisión sistemática. Luego también es necesario establecer los umbrales de magnitud de efecto a priori para que luego se puedan hacer los juicios de magnitud de efecto de manera consistente entre los panelistas y que se pueda hacer sin el sesgo de ver los resultados de la revisión sistemática. Luego, ahora vamos a ver sobre la evaluación. Entonces, como yo les dije, ahora nos estamos centrando simplemente en aquellas cosas que son nuevas, pero la publicación tendrá nuevamente una recapitulación de directrices sobre cómo evaluar cada uno de los factores. En este caso vemos el efecto neto, en donde tenemos una pregunta señal que nos ayuda a saber qué es lo que queremos evaluar con este factor. Este factor, en realidad, un panel siempre lo hace de manera implícita cuando está haciendo una evaluación, es decir, quieres hacer un balance entre los efectos deseables y los efectos indeseables para saber el beneficio final de tu intervención. Pero en el caso de las comparaciones múltiples, dado que se está manejando mucha información, es necesario hacerlo de manera explícita y escalonada. Entonces, tenemos en cada sección, vamos a conservar las 3 subsecciones de los juicios, que en este caso van de un gran efecto deseable a un gran efecto indeseable. La sección de el resumen de la evidencia, en donde ponemos las tablas de resumen de los hallazgos, y la sección de las consideraciones adicionales. Y ahora también lo que el software permite para poder manejar toda esta cantidad de información es que se pueda abrir una nueva ventana al apretar en Detailed Judgments o juicios detallados, una nueva ventana en donde podemos recapitular toda la información sobre la evidencia que estamos evaluando al detalle, para que los panelistas puedan hacer los juicios de manera detallada, simultánea, y esto ayuda a la consistencia de los juicios a través de las diferentes intervenciones. Esta parrilla de juicios múltiples estará disponible a través del software para cada uno de los factores que se van a evaluar. Pero el resumen, como les mostraba en la pantalla anterior, se va a visualizar como un listado de juicios realizados. Luego tenemos finalmente la tabla en donde vamos a resumir los juicios de las comparaciones múltiples. Entonces, vemos en la primera columna tenemos los factores y luego en las siguientes columnas tenemos cada una de las intervenciones. Esto nos permite, si lo vemos de manera vertical, nos da el resumen de todos los juicios que hemos hecho para cada una de las intervenciones. Nos va a permitir hacer una clasificación de las intervenciones entre aquellas que podemos recomendar
fuertemente a favor, condicionalmente a favor, aquellas que podemos recomendar en contra. A esto le llamamos un clúster o un grupo, una agrupación de tipos de recomendación. Luego, una vez que tenemos estos grupos bien definidos, podemos hacer una evaluación siguiendo la línea, esta vez horizontal, para poder comparar entre intervenciones de manera que podamos escoger entre las intervenciones que vamos a recomendar condicionalmente a favor y fuertemente a favor, aquellas que son las más preferidas o las menos preferidas entre ellas. Esta es una comparación relativa de las intervenciones. Finalmente, esto nos puede, tenemos un resumen de todos los juicios que hemos hecho a favor, que se puede representar de diferentes maneras. Se puede utilizar el lenguaje estándar de GRADE, que también está publicado en una de las directrices. Se pueden utilizar maneras gráficas como estrellas, por ejemplo, como en este caso, o se puede limitar simplemente a las etiquetas utilizadas por la ETD en sí. Finalmente, este marco lo que nos permite es, facilita el proceso de toma de decisión de una manera transparente y estructurada en un escenario que es bastante complejo. Nos provee una evaluación explícita para que luego se pueda entender por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, y nos permite la formulación de recomendaciones que pueden ser jerárquicas. Y también nos permite nos provee de una síntesis de toda la data o toda la evidencia relevante que necesitamos para hacer un juicio visualizado en una sola ETD, y permite, dado que estamos utilizando ahora softwares como el Grade Pro, que ya tiene este módulo disponible, cierto grado de automatización. Entonces, en el paper van a encontrar mucho más detalles sobre cada uno de los factores y algunas complejidades en las que no he querido entrar ahora para no aburrirlas en esta sesión. Bueno, si tienen alguna pregunta, yo encantada de responder. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jessica. No, no has aburrido a nadie en absoluto. Lo que pasa es que realmente haces bueno el proyecto del Simple Grade, porque realmente los desarrollos metodológicos están llevando a un grado de complejidad muy, muy alto. En esta ocasión sí que tenemos una pregunta en reserva. De acuerdo, la hacemos. Si alguien más quiere hacer alguna, que lo haga, y si no, yo también te querría comentar alguna cosa. Javier Baquiglione te felicita por el trabajo, la presentación, y que lo hagas extendible al equipo, y plantea lo siguiente. Es consciente de que el proyecto y la iniciativa es muy nueva, pero pregunta si han tenido experiencia del uso en el contexto real del desarrollo de alguna guía de práctica clínica, y, de ser así, ¿cómo cree que ha sido la experiencia del usuario por parte de los miembros de un panel que tienen menos experiencia metodológica y que todos estos conceptos les puedan parecer o nuevos o incluso raros, ¿no? Veo que es una iniciativa muy interesante, pero piensa que puede llegar a ser un tanto compleja para personas con un perfil mucho más clínico. No sé si tienes Sí, alguna perfecto. respuesta al Muchas respecto. gracias por la pregunta. Bueno, esta publicación ha sido aceptada, como les decía, como en la categoría de guidance paper, para que en GRADE, para que una metodología pueda ser aprobada como un guidance o como una directriz, requiere necesariamente que la metodología se haya utilizado en casos de la vida real. Entonces, yo no he entrado en detalles ahora en el ejemplo, pero el ejemplo que utilizamos es de una guía de esclerosis múltiple que utilizó el marco, incluso metodologías también más complejas para la selección de umbrales y utilidades para determinar la importancia de los desenlaces, que también es otra publicación nueva que tiene Grade para este año, ¿no? Entonces, sí se ha utilizado. También hay múltiples ejemplos de un grupo americano que se llama ACP, que es el American College of Physicians. Ellos utilizan mucho este marco, y
En cuanto a la complejidad, sí, es un marco complejo porque requiere una síntesis muy detallada de todos los datos. Y el trabajo, yo creo que la gran carga es para el equipo metodológico o el equipo que resume los datos. El panel, para el panel, en realidad le facilita la comprensión de los datos porque puede ver los datos resumidos, muy, muy resumidos, ¿no? Porque como les explico, es un proceso escalonado que busca cada vez resumir más hasta terminar en un listado, en una tabla o en una representación gráfica de las evaluaciones, ¿no? Siempre es difícil explicarle a un panel la ETD, o sea, ya para comparaciones simples o A versus B es complicado. Debe ser complicado también, me imagino, este marco, pero habrá que explorar la usabilidad de este marco en futuros trabajos, ¿no? Así que muchas gracias por la pregunta. Esa es mi respuesta. Gracias por responder, Jessica. Solamente una última cosa, veo que no hay más preguntas, pero yo sí que te quería compartir una duda. ¿La aplicación de este marco simplemente se puede hacer si se dispone de una revisión con un metaanálisis de comparaciones múltiples? ¿O uno podría introducir todos aquellos ensayos individuales que haya comparado Sí. un tratamiento con el mismo comparador y por lo tanto llevar a cabo Sí, el uso de... muchas gracias por la pregunta también porque me permite decir algo que se me ha ido a decir y es que este marco es muy flexible porque permite, como tú dices, utilizar, por ejemplo, idealmente la información que viene de un network metaanálisis o un metaanálisis en red en donde ya se han hecho las comparaciones múltiples en un mismo análisis, pero también nos permite utilizar de múltiples revisiones sistemáticas con un comparador común o sin un comparador común, nos permite resumir la evidencia. Ahora, la robustez de nuestras comparaciones relativas obviamente depende de la calidad de nuestro análisis, ¿no? Entonces, si el análisis proviene de un metaanálisis en red, nuestra comparación relativa es mucho más robusta, pero un panel igual al final del día tiene que hacer una selección, digamos, de aquellas intervenciones que va a recomendar con mayor fuerza o con menor fuerza, ¿no? Entonces, si bien utilizar varias revisiones sistemáticas en un mismo marco tiene algunas limitaciones, igual por lo menos el marco nos facilita la visualización de la información y alguna conclusión por lo menos preliminar, ¿no? Fantástico, Jessica. Pues Gracias de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, amabilidad. ¿Mm? a vosotros. Si dejas de compartir, así podré compartir yo y seguir con la sesión. Perdón. Vale, gracias. Muy bien. Hasta aquí hemos visto tres comunicaciones orales. Como han podido ver, pues la sensación había sido esa, ¿no? La de no poder estar en todos los lugares sabiendo que había sitios en los que se estaban presentando cosas bien interesantes cuando tú estabas viendo otra cosa igual de interesante, ¿no? Pero hemos intentado destacar con estas presentaciones tres presentaciones que valían mucho la pena. Pasamos ahora a los pósters. Pósters había centenares, creo recordar que había unos 850, con lo cual era todavía más inasumible poder digerirlo todo. Tuvimos los miembros de la red la oportunidad de presentar unos cuantos como han visto anteriormente. Los tienen en el enlace que hemos visto al inicio, los pueden consultar con el QR cuando esté colgada la presentación de hoy, la sesión de hoy. De todos modos, pues tras esta votación que hicimos, hubo dos pósters que salieron escogidos y hemos querido darles la oportunidad de una forma más breve quizá presentar los resultados de estos pósters. Por lo tanto, empezaremos con Carlos. Carlos, gracias por hablar. Puedes abrir el micro, yo dejaré de compartir y puedes echar a andar y presentarnos los resultados de tu póster. Gracias. Bueno, si se ve primero que nada, Se ve y te oímos, gracias. perfecto.
Perfecto. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, agradezco obviamente a la red Cochrane Iberoamericana por darme esta oportunidad de poder presentar los resultados de este estudio que evalúa el impacto del uso de la inteligencia artificial en las conclusiones de las revisiones sistemáticas. Bien, este estudio básicamente forma parte de una línea de investigación donde buscamos mecanismos para poder agilizar los métodos de las revisiones sistemáticas sin impactar las conclusiones de esta. Y en esta oportunidad lo que quisimos hacer es poner a prueba, ¿no es cierto?, el potencial que tiene la inteligencia artificial en facilitar el proceso de las revisiones sistemáticas. Em, bueno, para esto utilizamos la plataforma de conocimiento sostenible que fue desarrollada por Epistemónico. Básicamente lo que hace esta plataforma es agilizar todos los pasos de la producción de la síntesis de evidencia, incorporando algunos algoritmos de inteligencia artificial y otras tecnologías en las diferentes etapas del proceso, desde la búsqueda, ¿no es cierto?, hasta la toma de decisión, y eso es lo que ellos plantean a través de esta plataforma. El objetivo que nos propusimos para esta parte del estudio fue comparar el desempeño de la selección de los estudios mediante el cribado asistido por inteligencia artificial versus el enfoque tradicional y evaluar las estimaciones del efecto de los metaanálisis obtenidos con ambos sistemas. Entonces, básicamente nuestra hipótesis era que a pesar de la diferencia en el número de los estudios que podían incluirse por cada uno de los enfoques, las estimaciones del efecto utilizando los datos extraídos ya sea con inteligencia artificial o que fueron seleccionados a través de inteligencia artificial no diferían significativamente del enfoque tradicional. ¿Cómo hicimos esto? ¿Cómo lo llevamos a cabo? Hicimos un estudio metaepidemiológico del proceso de revisión de un metaanálisis en red sobre la prevención de caries oclusales en dientes primarios. Y para el proceso de selección con enfoque tradicional, usamos el método estándar, ¿no es cierto? Los investigadores revisaron de forma independiente los artículos identificados en las búsquedas bibliográficas, donde se examinaron, ¿no es cierto?, los títulos, resumen y el texto completo, y luego para el enfoque, ya sea con inteligencia artificial, a través de esta plataforma, lo que hizo básicamente esta plataforma es alinear los componentes de nuestra pregunta pico de la revisión y con los términos que tiene o la taxonomía que tiene Epistemónico, y aquí se aplican una serie de clasificadores de inteligencia artificial y básicamente, a diferencia de otros sistemas, lo que hace es excluir los registros potencialmente irrelevantes, de acuerdo primero en una fase a través de los diseños y después a través de los diferentes componentes de esta pregunta pico, dependiendo de la pregunta de investigación. Y luego lo que hicimos fue realizar metaanálisis frecuentistas con modelo de efecto aleatorio, como dice ahí muy bien, utilizando los estudios incluidos o los datos extraídos de los estudios incluidos tanto con el enfoque tradicional como con el enfoque asistido por inteligencia artificial. Y para poder determinar si existen diferencias importantes, utilizamos el efecto nulo como umbral, ¿ya? Y consideramos básicamente dos criterios, como vemos acá en este gráfico, ¿ya? Según el grado de contextualización, para determinar una diferencia importante, una basada en la estimación puntual y otra basada en los estimadores de efecto. Y como vemos acá, en naranjo vemos que se representa cuando no hay diferencia significativa, ¿no es cierto?, en los estimadores, y en morado podemos ver que aquí se observan diferencias porque atraviesan, ¿no es cierto?, están a diferentes lados de nuestro umbral, ¿ya? Bueno, ¿cómo fue el proceso? Bueno, ambos enfoques, luego de eliminar los duplicados, tuvieron que cribar, ¿no es cierto?, 5.295. Lo interesante es que con el enfoque asistido por inteligencia artificial, este enfoque redujo el número de artículos a cribar por humanos a 402, ¿ya? A diferencia del enfoque tradicional, que los humanos tuvieron que cribar, ¿no es cierto?, estos 5.000 y fracción de referencia. Y lo más relevante es que en ambos enfoques se llegaron al mismo número de estudios incluidos. ¿Ya? Nosotros pensamos que inicialmente que iban a haber algunas diferencias, pero por lo menos en este caso específico
llegamos a los mismos resultados. Por lo tanto, el criado por inteligencia artificial, identificó todos los ensayos incluidos a través del método tradicional, con un índice de recuperación de un 10%, y además yo creo que lo más interesante acá tiene que ver con la carga de trabajo, porque con inteligencia artificial fue bastante más baja en comparación con el enfoque tradicional, ya que se redujo la cantidad total de registro a examinar en un 92%, y creo que también lo otro relevante es que se requirió menos recursos humanos. ¿Ya? Obviamente, como en el enfoque asistido por inteligencia artificial solamente se tuvieron que crear 400, fue necesario un par de revisores. En cambio, con el enfoque tradicional tuvimos que el equipo fue compuesto por 4 pares de revisores y 8 personas, y ahí podemos ver que se redujo harto la carga de trabajo. Bueno, y los resultados en general fueron mejor de lo que pensábamos, dado que ambos enfoques identificaron la misma cantidad de los artículos incluidos en la revisión, y por lo tanto las estimaciones del efecto con ambos métodos fueron bastante similares, fueron iguales, como vemos acá en este metaanálisis, ¿ya? Bueno, por lo tanto, como conclusión, las estimaciones de efectos que utilizan datos de estudios incluidos con enfoque de inteligencia artificial no son significativamente diferentes de las del enfoque tradicional. Resaltar, sí, que si bien estos resultados son resultados preliminares y obviamente tenemos que probarlos con otras revisiones, creo que lo más característico de acá fue que la pregunta de investigación de esta revisión, desde mi punto de vista, fue bastante específica, y a pesar de eso, el uso de la inteligencia artificial nos permitió llegar a los mismos números de artículos a incluir, y obviamente con una carga de trabajo bastante menor. No sé, espero haber estado dentro del tiempo solicitado. Muchas Así que gracias. gracias, Iván. Muchas gracias, Carlos. Una cuestión. Tú mismo lo has sugerido en las conclusiones. ¿Tenéis en agenda replicar este estudio con nuevas preguntas de investigación? Sí, de hecho, con el equipo que se está trabajando junto a Epistemónico, la idea es seguir replicándolo en otras regiones, quizás con más amplias, en donde se encuentran más artículos, y ver ahí sobre todo si la estimación del efecto es la que cambia. Y eso es lo que quiero resaltar, ¿ya? Pueden haber diferencias, incluso en la extracción de datos podemos obtener pequeños errores, pero lo importante es que eso no nos cambie las conclusiones de la revisión sistemática, y eso es lo que pretendemos demostrar con nuestros métodos. ¿Y tenéis la hipótesis o la sospecha que con preguntas más amplias o con conceptos más complejos los resultados podrían ser similares o diferentes? Sí, yo creo que debiesen ser similares porque tendríamos mayor cantidad de participantes, y por lo tanto, claro, en revisiones más pequeñas probablemente el no identificar algún artículo sí puede haber algún efecto, una diferencia en la estimación del efecto, pero como mencioné acá, justamente esta pregunta era bien específica y se logró llegar a los mismos artículos incluidos, así que eso creo que es bastante promisorio. Mil gracias, pues, Carlos. Si dejas de A compartir ti, gracias pantalla, de nuevo por la... Gracias. Yo acabaré, vale, sí, vuelvo a compartir pantalla para pasar a nuestra última ponente de la red. Ella también presentará un póster de una temática bien interesante. En este caso tenemos el honor de contar con Ana Beatriz Pizarro, de Cochrane Central, del Cochrane Editorial Board, que nos hablará pues, de este tema bien interesante, ¿no? Y sobre todo para nuestra comunidad, hasta qué punto Cochrane es diversa geográficamente y en términos de género, y también sospechamos aquí una pequeña comparación con revisiones no Cochrane. Por lo tanto, Ana Beatriz, yo dejo de compartir y te doy la palabra. Gracias. Gracias, Iván. ¿Me confirman si ya lo pueden ver? Sí. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el título es Diversidad Geográfica de Género, la autoría de Revisiones Cochrane. Es un estudio de metainvestigación. Cabe resaltar que este proyecto lo hicimos pues a partir de la red de profesional de carrera temprana de Cochrane y el grupo temático de equidad en salud de Cochrane. Nuestro resultado, que es como lo que se pone como highlight en el póster, es que la autoría de las revisiones Cochrane se ha vuelto más diversa en términos de género, pero sigue estando concentrada geográficamente. Nuestro objetivo fue examinar la distribución de la diversidad en países, regiones, idiomas y género en la autoría de revisiones sistemáticas
Cochrane, recuperamos todas las revisiones publicadas a partir de hasta noviembre de 2023. Esta fue una técnica de rastreo web que extrajo campos de datos preestablecidos, incluida la fecha de publicación, el tipo de revisión y las afiliaciones de los autores, y se determinó el país y la región de afiliación y el género del primer autor, el autor correspondiente y el último autor de las revisiones Cochrane, y utilizamos R para la recopilación de datos. Aquí pueden también escanear el código QR donde compartimos los datos y códigos que están repositados en GitHub. Para nuestros resultados, entonces, independientemente del tipo autor, la mayoría de los autores procedían de países de ingresos altos y de habla inglesa. Como vemos acá, de las 22.000 citas, el Reino Unido tuvo la mayor representación en los primeros autores, en un 33%, luego Australia y Estados Unidos, y también se observa un aumento en la proporción de primeros autores con un 16% de habla no inglesa. Pero era 16% en 1996 y pasó a ser 42% en 2023. El segundo resultado es que con el tiempo la primera autoría femenina aumentó una cuarta parte en 1997 y luego fue a más de la mitad en 2023 porque pasó de un 15% a un 55%. Y entre las implicaciones es que Cochrane debería hacer más para mejorar y promover la inclusión de investigadores de países de ingresos bajos y medios como autores, y es probable que esto conduzca a una cobertura más amplia en temas de salud y un mayor enfoque en equidad en salud y atención a afecciones con una alta carga de la enfermedad. Este artículo ya fue aceptado en el Journal of Clinical Epidemiology, pero por el momento no está publicado, todavía está aceptado. Entonces, por el momento pueden ir a nuestro preprint en el código QR de acá abajo y listo. Pues muchísimas gracias, Ana Beatriz. Una pregunta, mientras la gente también puede ir pensando alguna adicional. ¿Hasta qué punto piensas que la diversidad que se ha conseguido con estas unidades editoriales Cochrane, las ESUS, puede contribuir a mejorar los resultados que tú reclamabas, es decir, un poco más de representatividad en las autorías de revisiones sistemáticas? Sí, siento que nosotros, provenientes de países de ingresos bajos a medios, tenemos una perspectiva totalmente diferente en términos de cómo se pueden generalizar los hallazgos en investigación. Entonces, ojo que claro, aquí lo que como incluimos fue primeros autores, autores por correspondencia de últimos autores. No quiere decir que no hayan autores como nosotros involucrados en las revisiones y no se tenga esa perspectiva, pero el hecho de que el liderazgo lo tenga otro país puede que haga la diferencia. Y finalmente, ¿intentasteis hacer una relación entre autorías lideradas de acuerdo a género o geográficamente y temas de interés? Sí, tenemos más que por temas de interés, lo teníamos clasificado por estos grupos de revisión de Cochrane, de Grupos qué de grupo revisión. estaba más. Ujú. Donde hubo más diversidad era en el de STIs, Sexually Transmitted Infections, y el grupo de consumidores. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana Beatriz. ¿Mm? Sí, gracias. Eh, Pues hemos tenido la oportunidad de ver estas comunicaciones de la red. En el tiempo que nos queda, como he comentado al principio, tendremos la oportunidad de escuchar a Cristian Mansilla. Él es un investigador que había estado vinculado a la Pontificia de Chile, pero fue a McMaster a hacer su doctorado con el grupo del Health Forum, liderado por John Lavis, y tuvo la oportunidad de hacer esta comunicación oral durante la Global Evidence Summit, que tuvo la fortuna de salir premiada con este reconocimiento del Thomas Chalmers Award. Entonces, si me dan un minuto para proyectarla.
Lo que sí que les agradeceré es que una vez que la haya compartido, me confirmen que se está escuchando. Gracias. Bueno, buenos días o buenas tardes, colegas de la red Cochrane Iberoamérica. Bueno, agradecer primero la gentileza de Iván en extender esta invitación y muy feliz de poder compartir con ustedes lo que fue esta presentación en la Cumbre Global de Evidencia que fue en Praga ya hace más de un mes. Wow, no lo podemos creer, pero eh, bueno, estoy probando esta funcionalidad de PowerPoint que me permita grabar mientras estoy presentando, así que espero que salga bien y que lo puedan escuchar bien y sincronizado un poco cuando voy pasando las diapositivas, ¿sí? Bueno, primero que todo decir que esta es producto del trabajo de mi tesis doctoral que hice en la Universidad de McMaster junto a John Davis, que también lo reconozco ahí como autor de esta presentación, y que tiene como por objetivo presentar una nueva herramienta que nos permitiría conectar de mejor forma el trabajo de los investigadores, por un lado, con el alcance de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por el otro, ¿sí? Bueno, estas son las declaraciones de conflicto de interés. Me imagino que tengo que hacerlo en el contexto de su propia reunión, ¿no? Pero básicamente la presentación, y disculpa, debiera haberlo dicho al principio, pero disculpe por las diapositivas en inglés. Espero que eso lo puedan ustedes perdonar y mientras hablo en español, ¿no? Primero vamos a hacer un background muy rápido en el fondo para mostrar principalmente cómo nace esta herramienta y con qué inspiración, ¿cierto? Segundo, mostrar muy rápidamente la metodología, los resultados de dos estudios principales al final que inspiraron un poco esta herramienta, y finalmente la parte más importante que yo creo que tiene esta herramienta, que son los potenciales usos, ¿cierto? Los usos que ya le hemos dado. Hay varios usos, como hay varios países que han avanzado en probar algo similar, y por último la conexión con los ODS, que es probablemente la parte más relevante que yo traté de incorporar para la cumbre global, ¿no? Bueno, si empezamos un poco, el tema de las preguntas, ¿cierto? Es un tema central en la formación de cualquier investigador, ¿cierto? Siempre se nos enseña que empezar con una pregunta bien formulada es algo crítico y muy importante, pero también se nos enseña que es un proceso más bien lineal, ¿cierto? O sea, si ven un poquito la figura de acá, en general creemos que podría ser algo más bien fácil, ¿sí? Generar una pregunta, ¿sí? El problema de esto es que el mundo, sobre todo el mundo como que manejo yo más, que es el mundo de las políticas públicas, es bastante más complejo que eso. Y lo que termina pasando es que las personas que yo le llamo intermediarios de evidencia, ¿cierto? Que son gente que de alguna otra forma está entre los tomadores de decisiones de políticas públicas y la gente, los investigadores propiamente tal, terminan tratando de juntar en el fondo estos dos mundos para ver cómo podemos abordar una necesidad específica con una buena pregunta, ¿sí? Entonces, en ese contexto en el que nace la herramienta Matching-QM, ¿cierto? Esta herramienta es una sigla, ¿cierto? Por esta palabra en inglés de Matching Policy and Practice Questions to Methodological Approaches, ¿sí? Y básicamente tiene como objetivo conectar dos fases clave del flujo de evidencia hacia los tomadores de decisión, ¿sí? Por un lado, trata de convertir una necesidad de un tomador de decisión, que yo lo pongo como un botón de ayuda, ¿cierto? En este diagrama, en una pregunta bien formulada, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque la pregunta es el lenguaje al final de los investigadores, ¿sí? Entonces, si queremos conectar un poco a los investigadores, tenemos que conversar en su lenguaje en eso, ¿sí? Entonces, después de que tenemos una pregunta, podemos ocupar en el fondo nuestra caja de herramientas que sale ahí, ¿sí? Que no sé si la ven con mi cámara, pero básicamente yo les puedo dejar las diapositivas para que ustedes la puedan ver más en detalle, pero ocupar la herramienta adecuada de esta caja de herramientas significa cuál es la aproximación metodológica que mejor va a responder a esa pregunta que ya tenemos bien formulada, ¿sí? Entonces, de nuevo, esta herramienta, ocupando un diagrama y una jerarquía de tipos de preguntas, permite, por un lado, clarificar una pregunta a partir de una necesidad, y segundo, después de tener esa pregunta, cuál es la aproximación metodológica que mejor responde a esa pregunta, ¿sí? Y en términos metodológicos, esta herramienta se construyó en base a dos grandes estudios, ¿cierto? Uno fue un estudio de corte transversal, que básicamente le preguntamos a todas las unidades globales que respondían a algún tipo de necesidad directamente de un tomador de decisión en algún gobierno, ¿cierto? Y les pedimos, ¿por qué no nos listan todas las preguntas que ustedes han respondido en los últimos 5 años? ¿Sí? Y a partir de eso construimos una taxonomía de tipos de preguntas, que es una parte integral al final de la herramienta que ustedes pueden ver, ¿sí?
Y segundo, luego de tener esa taxonomía, hicimos un Delphi, ¿sí? Que nos permitió, con expertos metodológicos también a nivel global, que la idea fue acordar en un ranking o en algún listado de mejores aproximaciones metodológicas que permitirían responder a esos tipos de preguntas específicas que acordamos en el estudio de corte transversal, ¿sí? Y los resultados del estudio están publicados en estos dos papers que yo puse como código QR aquí, que ustedes lo pueden consultar. Están todos disponibles, los dos son open access, entonces está de fácil acceso para todos, ¿sí? Y bueno, entonces estos son los potenciales usos. Llegamos a la parte que yo creo que es más interesante un poco de la presentación, ¿cierto? Que si nos movemos un poco de la parte académica, nos movemos como, ¿para qué vamos a ocupar esto? ¿Para qué realmente puede ser relevante, ¿sí? Entonces estos son los 4 grandes usos que hasta ahora hemos envisionado que tiene la herramienta, ¿sí? Por un lado es aclarar una necesidad de un tomador de decisión, ¿sí? Esto pasa múltiples veces en gobierno, al final, como que se acerca o sea, hay un gobernante o hay algún político o tomador de decisión o asesor o quien sea, ¿cierto? Que tiene una necesidad específica sobre un tema, pero no está bien claro cuál es la pregunta detrás, ¿cierto? Entonces, ocupando la herramienta hemos logrado poder como acotar al final cuál es la pregunta específica que ese tomador de decisión quiere responder, ¿sí? Segundo, introducir evidencia en un mundo que no siempre incluye evidencia, ¿cierto? Que es el mundo de las organizaciones y los proyectos propiamente tal, como el manejo de proyectos, ¿sí? Entonces, existen muchas organizaciones, como sobre todo en el campo humanitario, que se dedican a implementar proyectos en general, ¿sí? Pero si nos preguntamos al final cuáles son los nodos en los cuales en ese proceso de la vida del proyecto se considera evidencia para tomar las decisiones del proyecto, probablemente son muy pocas, ¿cierto? Entonces esta herramienta permite identificar al final, mediante la aplicación de esta, ¿cierto? En un proyecto específico, cuáles son los nodos específicos dentro de la vida del proyecto, donde la evidencia podría responder a algunas de las preguntas que van surgiendo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos preguntas como qué problema vamos a querer abordar, por ejemplo, qué actividades vamos a incorporar dentro del proyecto que estamos diseñando, cómo vamos a monitorear y evaluar el proyecto, ¿cierto? ¿Qué cambios podríamos incorporarle luego de que ya ha sido implementado el proyecto, etcétera, etcétera, ¿sí? En tercer lugar tenemos el proceso de creación de agendas, ¿sí? Entonces hay varios gobiernos y en general que se dedican a decir, estos son los temas prioritarios de investigación para nuestro país, ¿sí? Pero lo que pasa al final con eso es que son temas de muy alto nivel, ¿sí? O sea, por ejemplo, en nuestro campo más de salud pública son enfermedades no transmisibles, por ejemplo, o enfermedades transmitidas por mosquitos, ¿sí? Que son temas muy, muy, muy amplios que probablemente o sea, existen múltiples investigadores que tienen expertise en eso al final. Entonces, lo que tratamos de hacer en esto con la herramienta es tratar de facilitar una desagregación de esos grandes temas en preguntas, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante eso? De nuevo, porque el lenguaje de la pregunta es el lenguaje que de alguna otra forma conversa con los investigadores. Entonces, si tenemos al final y si podemos traducir estos grandes temas en preguntas específicas, eso nos va a facilitar que investigadores puedan tomar alguna de estas preguntas prioritarias y responderlas para alinear un poquito los objetivos de la agenda de investigación, ¿sí? Perdón. Y por último, decidir qué aproximación metodológica ocupar, ¿cierto? Que es un poco lo que les decía en la segunda parte de la herramienta. Es como, luego que tenemos una pregunta bien formulada, ¿cómo respondemos la aproximación metodológica, con la mejor aproximación metodológica para abordar esta pregunta, ¿sí? Y específicamente sobre los ODS, ¿sí? El tema aquí yo siento que es un poco crítico, ¿cierto? Y traté de que fuese mi mensaje un poco en Praga, ¿no? Porque en el fondo esto está a la vuelta de la esquina, la Agenda 2030 de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible para 6 años más, ¿cierto? O sea, quizás prontamente 5 años más, ¿sí? Entonces el tema es cómo como comunidad de investigación podemos hacer más para apoyar a que realmente podamos lograr al final los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Y mi respuesta aquí es que podemos hacer mucho más, ¿cierto? Pero eso depende, de nuevo, en que podamos traducir de alguna otra forma el alcance de los ODS en un lenguaje que los investigadores puedan tomar y puedan coordinarse de mejor forma para responder, ¿cierto? Y esto se traduce efectivamente en poder convertir esas necesidades o esos objetivos para alcanzar los ODS en preguntas de investigación, ¿cierto? Entonces aquí puse algunos ejemplos específicos, pero por ejemplo si tomamos el ODS número 3, que es el específico de salud, ¿cierto? Y tomamos preguntas como
en qué escenario se debería considerar como la calidad de vida como un outcome de éxito, por ejemplo, o cómo el transporte sustentable afecta a la población, a la salud poblacional, por ejemplo, o cuáles son los efectos en el fondo de los hábitos de vida no saludables en el ambiente, por ejemplo. Son todas preguntas que son muy diversas al final y que probablemente están interconectadas con múltiples objetivos de desarrollo sostenible, pero que probablemente son importantes responder al final y son importantes poner sobre la mesa, y probablemente algún investigador dentro de la lista de investigadores que hay en todo el mundo esté interesado en tomar, ¿cierto? Y que tenga la expertise de realmente tomar, ¿sí? Si seguimos un poco con el ejemplo de la parte más de opciones, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos preguntas relacionadas al ODS número 1, que está relacionado con pobreza, con buscar potenciales opciones, ¿cierto? Que podrían que podrían abordar un problema específico, ¿sí? Entonces aquí estamos considerando todas las opciones sobre la mesa para abordar el tema de pobreza, estamos considerando los efectos no deseados de algunas intervenciones. El ejemplo más típico de qué funciona, ¿cierto? Como cuál es el efecto de, por ejemplo, las transferencias de dinero directo a la población, pero también cuál es la costo efectividad de esta, ¿cierto? Por ejemplo, o una pregunta que es más relacionada como a la implementación quizás de esta opción misma, pero es como cómo varía el efecto de esta transferencia de conocimiento, de esta transferencia de dinero, ¿cierto? Cuando esta es pagada a través de individuos versus vouchers, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de nuevo, ejemplos que permitirían traducir al final o sea, como temas de muy alto nivel, ¿cierto? En preguntas que son más bien manejables por los investigadores, ¿sí? Estos son más ejemplos relacionados con la implementación y a lo de ese número 4, que es la calidad de la educación, ¿cierto? Que tiene que ver con identificar barreras y facilitadores para alcanzar un objetivo específico y entender en el fondo cuál es el mecanismo de acción de alguna de estas barreras o facilitadores en alcanzar un objetivo específico, ¿sí? Entonces, y esta es mi última diapositiva. De nuevo, la herramienta fue creada para facilitar el proceso de, por un lado, preguntarnos buenas preguntas, ¿cierto? O sea, hacer las preguntas que son relevantes para los tomadores de decisiones, ¿cierto? Y segundo, seleccionar las aproximaciones metodológicas que permitirían de mejor manera abordar esta pregunta, ¿sí? Y entonces, en el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible, que lo tenemos al lado de la esquina al final, ¿cierto? El gran desafío es cómo conectar al final estos ODS, cómo convertir el alcance de los ODS en un listado de preguntas prioritarias que pudiesen ser transferidas directamente a la comunidad de investigación para que puedan apoyar en el fondo y aportar en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Con eso concluye un poco mi presentación. De nuevo agradezco la invitación y pido disculpas de nuevo por no poder estar la próxima semana. Justo voy a estar en una conferencia también, entonces no me fue posible estar con ustedes de forma sincrónica, ¿sí? Pero le agradezco de nuevo y feliz de que podamos colaborar en cualquier futuro proyecto o oportunidad. Eso, muchas gracias. Más pienso que con la oportunidad que hemos tenido de oír a las compañeras y a Carlos, se ha visto que durante el Global Evidence Summit se tuvo la oportunidad de ver presentaciones de calidad, presentaciones relevantes y presentaciones que muestran un desarrollo metodológico importante en el campo de la síntesis de la evidencia promovida desde la red Cochrane, ¿de acuerdo? Sí que no quiero despedirme sin comentar que empezaremos las sesiones de 2025 con una sesión que todavía no tiene fecha, pero la concretaremos enseguida, destinada a discutir aspectos sobre salud planetaria y cómo el campo de la evidencia científica, la síntesis de la evidencia científica y en este caso posibles iniciativas promovidas desde la red pueden contribuir a este tema tan en boga y tan interesante a la vez. Por lo tanto, sin nada más, les animo esta vez sí a recuperar la presentación una vez la colguemos. Ya anunciaremos por los diversos canales de los que disponemos de que hemos colgado este vídeo para poder ver la sesión completa, incluido este vídeo de Cristian Mansilla. Por lo tanto, me despido de ustedes. Hasta otra. Muchas gracias por su atención.
y pásenlo bien.